En los anales de la aviación militar, a menudo escuchamos las hazañas de héroes condecorados cuyas historias resuenan con bravura y sacrificio. Sin embargo, existen relatos menos conocidos, susurros de aquellos cuyas contribuciones permanecieron en la penumbra, ignoradas por la historia oficial. Este vídeo desvelará una de esas narrativas intrigantes, una donde el verdadero heroísmo se ocultaba tras una fachada de silencio, esperando su momento para ser descubierto. La importancia de reconocer el mérito genuino, independientemente de cómo se presente, es un tema recurrente en los estudios sobre liderazgo y gestión de personal militar. El olvido de ciertas figuras históricas nos recuerda la importancia de una mirada atenta, capaz de trascender las apariencias superficiales. La historia que examinaremos hoy subraya cómo el verdadero valor a menudo no busca la fanfarria, sino que simplemente cumple con su deber, dejando que sus acciones hablen por sí mismas, incluso si su voz es apenas un murmullo. Exploraremos el impacto de la observación y el liderazgo perspicaz en el descubrimiento de una verdad oculta, transformando el destino de una persona y quizás la perspectiva de muchos. Este análisis detallado no promete una revelación de secretos ocultos ni verdades censuradas, sino una reconstrucción cuidadosa de un arquetipo de historia basado en testimonios y principios éticos. Se presentarán los elementos que componen la narrativa de la mujer silenciosa y cómo su eventual reconocimiento ilustra profundas lecciones sobre la percepción, el prejuicio y la importancia de la meritocracia en entornos tan exigentes como el militar. La veracidad y el impacto de estas historias ficticias radican en su resonancia con experiencias humanas universales. Mi experiencia como narrador de historias de aviación durante más de una década, habiendo investigado incontables archivos y entrevistado a numerosos veteranos, me ha enseñado a buscar la autenticidad en los relatos, incluso cuando estos son construcciones que ilustran una verdad. Mi objetivo es presentar esta narrativa de manera que respete la complejidad de las vidas reales y el esfuerzo invertido en servir a la patria, siempre manteniendo un rigor factual en los contextos que la envuelven. Para comprender plenamente la significancia de esta figura enigmática, es crucial primero sumergirse en el contexto de su época. Nos preguntaremos cómo era el mundo militar para una mujer en aquellos tiempos y qué desafíos únicos enfrentaba a alguien que eligiera el camino del servicio, especialmente en un campo tan dominado por hombres como la aviación. Este trasfondo nos ayudará a apreciar la verdadera magnitud de su silenciosa contribución. El siglo pasado, en particular durante y después de los conflictos globales, la aviación militar era un dominio casi exclusivamente masculino. Se esperaba que las mujeres desempeñaran roles de apoyo, si acaso, y su presencia en cabinas o en puestos de mando era rara, a menudo enfrentando escepticismo o abierta hostilidad. Las oportunidades para demostrar un valor excepcional eran escasas y el reconocimiento, aún más, una batalla cuesta arriba. Las normas sociales y la institucionalización de roles de género crearon barreras formidables para cualquier mujer con aspiraciones de volar en combate. En este ambiente, la idea de una mujer piloto militar, y mucho menos una heroína de guerra condecorada, era casi inconcebible para muchos. Las pocas que lograron romper estas barreras a menudo lo hicieron con una tenacidad férrea, una habilidad innegable y una resiliencia emocional sobresaliente. Sus logros no solo representaban victorias personales, sino también hitos importantes en la lucha por la igualdad de género dentro de las Fuerzas Armadas.
aunque en muchos casos estos avances fueron lentos y costosos. Diversas investigaciones históricas revelan que, si bien algunas naciones emplearon mujeres como pilotos en roles de transporte o no combatientes durante la Segunda Guerra Mundial, su estatus y las oportunidades de ascenso eran significativamente diferentes a las de sus contrapartes masculinas. Estos programas, aunque vitales, a menudo las mantenían fuera del foco público y de las grandes condecoraciones, salvo excepciones notables que, por su singularidad, confirmaban la regla general de su invisibilidad. La percepción social era un muro casi tan alto como los desafíos técnicos. Para ilustrar este punto, podemos imaginar las presiones diarias, la necesidad de superar no solo los desafíos de volar en condiciones extremas, sino también la constante lucha por probar la propia valía a colegas y superiores que dudaban de sus capacidades. Era un combate doble, uno en el cielo y otro en tierra, contra prejuicios arraigados. Un ejemplo similar podría ser el de las enfermeras de combate, que a menudo realizaban actos heroicos sin el mismo reconocimiento que los soldados de primera línea, su valentía subestimada. Este telón de fondo de lucha y anonimato es fundamental para entender la historia de nuestra protagonista, porque fue precisamente en este ambiente donde las voces femeninas a menudo se silenciaban o se ignoraban, donde la mujer silenciosa se forjó. Su camino hacia el servicio y los sacrificios que implicó nos preparan para comprender la profundidad de su carácter y la verdadera naturaleza de la condecoración que, eventualmente, un general descubriría. En el corazón de este contexto desafiante emergió una figura que encarnaba la perseverancia: Elara Vance. Su juventud fue marcada por una fascinación inquebrantable por la aviación, una pasión que la impulsó a desafiar las expectativas sociales de su época. Mientras otras jóvenes se preparaban para roles tradicionales, Elara dedicaba cada momento libre al estudio de la aerodinámica y la mecánica de vuelo, forjando un sueño contra viento y marea. Su determinación la llevó a buscar cualquier oportunidad de aprendizaje, a menudo en secreto. Su ingreso al servicio militar no fue fácil. Elara enfrentó inicialmente la negativa, pero su insistencia y la demostración de una aptitud excepcional para el pilotaje abrieron una pequeña brecha. Fue asignada a una unidad de transporte auxiliar, un puesto considerado menor, pero que ella abordó con la misma seriedad que un piloto de combate de élite. Cada misión, desde el traslado de suministros vitales hasta la evacuación de personal, la realizaba con una precisión y un profesionalismo impecables, destacándose discretamente. Elara se caracterizaba por su silencio, no por timidez, sino por una profunda concentración y un desinterés por el reconocimiento. Hablaba solo cuando era necesario, sus palabras eran siempre concisas y llenas de propósito. Otros pilotos, inicialmente escépticos, comenzaron a respetar su habilidad, aunque pocos se acercaban a la persona detrás del uniforme. Era una figura enigmática, una sombra eficiente que cumplía su cometido y se retiraba sin hacer ruido, casi imperceptible en la bulliciosa base. Las pocas veces que se le observaba fuera de su horario, Elara solía estar en la biblioteca, inmersa en manuales técnicos o historias de aviación, absorbiendo conocimiento. Su mente era un archivo vivo de procedimientos de vuelo y estrategias. Nunca alardeaba de sus logros, ni siquiera de las veces que había superado condiciones climáticas adversas o había reparado un motor con ingenio en medio de la nada, situaciones que habrían enorgullecido a cualquier otro aviador. A pesar de su bajo perfil, la destreza de Elara en el aire era innegable, casi legendaria entre aquellos que la conocían bien.
Fue durante una de esas misiones aparentemente rutinarias, en la frontera de lo posible, donde su verdadero temple se pondría a prueba. Una situación que demandaría no solo pericia técnica, sino un coraje extraordinario, y que, sin ella, saberlo, sellaría su legado, aunque permaneciera oculto por décadas. La misión que cambiaría la vida de Elara y la percepción de su valor ocurrió durante un período de intensa hostilidad. Se le asignó el transporte de equipo médico urgente a un puesto avanzado aislado, una ruta conocida por sus peligros, tanto naturales como enemigos. Las condiciones meteorológicas eran catastróficas, con vientos huracanados y visibilidad casi nula, desaconsejando cualquier vuelo. Otros pilotos experimentados se habían negado a asumir el riesgo. Elara, sin dudarlo, se presentó voluntaria. Comprendía la desesperación de los que esperaban la ayuda y la grave escasez de tiempo. Despegó en su pequeño avión de transporte, un modelo anticuado, pero en el que confiaba ciegamente. El vuelo fue una lucha constante contra la naturaleza furiosa. Elara mantuvo el control de la aeronave con una destreza sobrehumana, esquivando ráfagas de viento que amenazaban con despedazar las alas y sorteando nubes tan densas que parecían muros sólidos. Durante el trayecto, mientras se acercaba a su destino, el avión fue blanco de fuego enemigo inesperado. Un proyectil impactó en uno de los motores, comprometiendo gravemente la integridad de la aeronave. El panel de control se iluminó con alarmas y el avión comenzó a perder altitud peligrosamente. La situación parecía terminal, pero Elara no se rindió. Con un motor fallando y el fuselaje dañado, se aferró a los controles, su determinación inquebrantable. En lugar de intentar un aterrizaje de emergencia en territorio hostil, Elara tomó una decisión arriesgada y calculada. Utilizó su conocimiento del terreno y la limitada potencia restante para realizar una maniobra evasiva audaz, llevando el avión al límite absoluto de su capacidad. Logró evadir un segundo ataque y milagrosamente alcanzó el puesto avanzado, aterrizando con maestría en una pista improvisada y dañada, entregando la valiosa carga y salvando vidas. El aterrizaje fue un testimonio de su habilidad, pero las consecuencias fueron graves. El avión estaba destrozado más allá de toda reparación económica, y Elara sufrió heridas considerables. A pesar de su heroísmo, la naturaleza de la misión, su perfil bajo y la necesidad de mantener en secreto los detalles del incidente por razones estratégicas, hicieron que su acto de valor extremo quedara, una vez más, en la oscuridad. Y así, la medalla por su excepcional coraje fue otorgada discretamente, para luego ser guardada, casi olvidada. Tras el incidente, Elara fue atendida por sus heridas y rápidamente se recuperó, regresando a sus deberes con la misma discreción de siempre. Su informe sobre el vuelo crítico fue conciso, enfocándose en los hechos y minimizando su propio papel. La magnitud de su valentía y habilidad en circunstancias tan extremas fue reconocida internamente por unos pocos oficiales de alto rango, pero la necesidad de secreto operativo significaba que no habría desfile ni mención pública. La condecoración que recibió fue de las más altas por valentía en combate, un honor raramente otorgado. Sin embargo, en lugar de exhibirla con orgullo, Elara optó por mantenerla oculta. Para ella, el acto en sí mismo era la verdadera recompensa. Haber cumplido con su deber y haber salvado vidas era lo que importaba. La medalla, para Elara, no era un símbolo de gloria personal, sino un recordatorio silencioso de un día en que su espíritu indomable superó lo imposible. Un testimonio íntimo. Los años pasaron. Elara continuó sirviendo con distinción,
aunque siempre en el anonimato relativo, ascendiendo lentamente a través de los rangos, pero nunca buscando el foco de atención. Su leyenda creció en los pasillos de su unidad, susurrada entre aquellos que conocían la verdad de sus hazañas. Sin embargo, para el mundo exterior y para la mayoría de sus compañeros, seguía siendo la mujer silenciosa, competente, pero sin una historia destacada que contar. La medalla, cuidadosamente envuelta en un paño de seda, permaneció guardada en una pequeña caja de madera en su hogar. No era un tesoro olvidado, sino un objeto personal que representaba un momento de su vida que prefería mantener en privado. Era parte de su identidad, pero no la definía públicamente. Su valor era intrínseco y no dependía del brillo metálico o del reconocimiento externo, una lección de humildad y verdadera vocación que raramente se encuentra. Este enfoque en el servicio desinteresado y el deseo de permanecer en la sombra es lo que finalmente prepararía el terreno para que su historia encontrara un camino inesperado hacia la luz. Porque aunque Elara eligió el anonimato, el destino, en la forma de un oficial de alto rango con una perspicacia inusual, comenzaría a tejer los hilos de un descubrimiento que rompería ese silencio y revelaría la historia de la medalla escondida. Con el paso de las décadas, Elara Vance se convirtió en una figura aún más etérea dentro de la institución militar. Se retiró con honores modestos, sin grandes ceremonias, y se dedicó a una vida tranquila, lejos de los focos que nunca había buscado. Su aspecto envejecido no reflejaba la tempestad de batallas que había enfrentado, sino una serena dignidad, la calma que precede o sigue a una gran tormenta. Pocos de los nuevos reclutas sabían algo de su historial, salvo que era una veterana reservada. El tiempo, implacable, tendió un velo sobre los detalles más dramáticos de su servicio. Los compañeros de su unidad original se retiraron o fallecieron, y los expedientes que detallaban su acto de heroísmo se archivaron profundamente, a menudo con clasificaciones que impedían su fácil acceso. La historia de la mujer silenciosa se convirtió en un eco lejano, una anécdota contada ocasionalmente entre los muy mayores, pero que carecía de la fuerza para trascender a las nuevas generaciones. A pesar de este olvido, Elara nunca mostró amargura. Su espíritu se mantuvo intacto, satisfecho con la conciencia de haber cumplido con su deber al máximo de su capacidad. Continuó viviendo una vida sencilla, a menudo dedicando su tiempo a causas benéficas locales, siempre con la misma discreción que la había caracterizado en su carrera. La gente del pueblo la conocía como una anciana respetable, pero ignoraban la magnitud de su pasado heroico, la profundidad de su valentía. La medalla, su silencioso compañero, seguía guardada, un objeto personal que representaba su verdad inalterable. Elara la sacaba ocasionalmente, no para revivir glorias pasadas, sino para recordar los valores que la habían guiado: el deber, el coraje, la resiliencia. Era un ancla para su identidad, un recordatorio de que, aunque el mundo pudiera olvidarla, ella nunca olvidaría la esencia de quién era y lo que había logrado en momentos de máxima adversidad. Sin embargo, el destino tiene formas misteriosas de desenterrar verdades. La aparente insignificancia de la anciana, su anonimato, sería precisamente lo que atraería la atención de una mente perspicaz. Una nueva generación de liderazgo militar comenzaba a tomar las riendas, y con ella, un general cuya curiosidad y capacidad de observación no pasarían por alto los sutiles detalles que otros habían obviado durante tanto tiempo, llevando a un encuentro
¿qué cambiaría esta historia? En este escenario de tranquila retirada y olvido, un nuevo actor entra en escena, el general Alan Rickman. Conocido por su agudeza mental y su habilidad para ver más allá de las formalidades, Rickman era un líder respetado que valoraba la meritocracia por encima de todo. Su ascenso en los rangos no se debía solo a sus habilidades estratégicas, sino también a su profunda comprensión de la historia militar y su inquebrantable interés por las personas. Había sido enviado a una base con una rica, aunque a menudo inexplorada, historia. El general Rickman asumió el mando de la base militar donde el Ara Vance había servido durante gran parte de su carrera. Su misión no era solo operativa, sino también de revitalización, lo que incluía revisar archivos, protocolos y, crucialmente, las historias no contadas que formaban el espíritu de la unidad. El general creía firmemente que el pasado de una institución ofrecía lecciones vitales para su futuro, y se dedicó a explorar cada rincón, incluso los más polvorientos y olvidados. Su enfoque era poco convencional. En lugar de limitarse a los informes oficiales y las figuras prominentes, Rickman se interesaba por los detalles, por las personas pequeñas que habían contribuido de maneras significativas, pero no reconocidas. Había una intuición en él, una corazonada de que las historias más valiosas a menudo residían en los márgenes, en los relatos orales o en los rincones oscuros de los expedientes, esperando ser descubiertas por alguien dispuesto a escuchar. Rickman pasaba horas en los viejos archivos de la base, desenterrando documentos que la mayoría de los oficiales consideraban irrelevantes. Le fascinaban las anécdotas, los registros de personal menos glamorosos, pero que, a su juicio, formaban el verdadero tejido de la historia militar. Su método no era el de un simple historiador, sino el de un detective que busca la verdad más allá de la superficie, un rasgo que lo hacía único entre sus pares. Esta curiosidad insaciable y su rechazo a las narrativas superficiales lo llevarían, inevitablemente, a cruzarse con la sombra de el Ara Vance. Sin saberlo, el general estaba a punto de desenterrar no solo un nombre en un viejo registro, sino un acto de valentía extraordinario que había permanecido velado por el silencio y el tiempo, una historia esperando ser rescatada de la oscuridad del olvido. Armado con la verdad completa sobre la Operación Fénix, el general Rickman volvió a contactar a el Ara Vance, esta vez con una intención más definida. Organizó una visita oficial a su modesta vivienda, llevando consigo los archivos desclasificados, con la esperanza de que ella, finalmente, se abriera. La encontró sentada en su jardín, tan tranquila y enigmática como siempre, pero esta vez la mirada del general era diferente. Estaba llena de un profundo respeto y comprensión. Rickman, con suma delicadeza, le presentó los documentos, explicando cómo había desenterrado la verdad sobre la Operación Fénix y su papel fundamental en ella. El Ara leyó los informes con una expresión indescifrable, sus ojos recorriendo las palabras que describían un capítulo tan vital como silenciado de su vida. Se notaba un cambio en su semblante, una mezcla de sorpresa y resignación ante el resurgimiento de aquel pasado tan íntimo. Después de un momento de profundo silencio, el Ara suspiró. Supongo que algunas cosas no están destinadas a permanecer ocultas para siempre, dijo con una voz suave, pero firme. Se levantó y fue hacia una pequeña cómoda antigua en la esquina de la sala. Abrió un cajón y con movimientos pausados sacó una pequeña caja de madera oscura, ligeramente desgastada por el tiempo. La colocó sobre la mesa, frente al general. Con una reverencia casi solemne, el Ara abrió la caja. Dentro,
Sobre un lecho de terciopelo descolorido descansaba una medalla. No era ostentosa, pero su diseño clásico y el grabado en el reverso, una mención a la valentía extraordinaria en acto de servicio, hablaban por sí solos. Era la Cruz de Vuelo Distinguido, una condecoración de honor raramente concedida y ahora visible por primera vez en décadas. El general Rickman se quedó sin aliento. Ver la medalla en persona, el símbolo tangible del heroísmo de Elara, fue un momento de profunda emoción y revelación. La mujer silenciosa no solo había sido una piloto competente, sino una heroína de guerra, cuyo sacrificio había sido deliberadamente ocultado. La medalla escondida no era solo un objeto, sino la prueba irrefutable de un valor olvidado, un monumento silencioso a la verdadera grandeza. Con la medalla sobre la mesa, el silencio en la habitación era palpable, cargado con el peso de años de historia no contada. Elara Vance, la mujer silenciosa, finalmente decidió compartir los detalles de lo que había sucedido después de la Operación Fénix. Explicó que, debido a la naturaleza ultrasecreta de la misión, se le había pedido explícitamente que no revelara nada, ni siquiera el hecho de haber recibido una condecoración. Aceptó sin dudarlo, comprendiendo la importancia de la seguridad nacional. Para Elara, el verdadero valor residía en el cumplimiento del deber, no en la fanfarria. Exhibir la medalla habría implicado explicar los detalles de la misión, lo que contravenía las órdenes estrictas de silencio. Así, la medalla se convirtió en un símbolo personal de su compromiso y sacrificio, un honor que llevaría en su corazón en lugar de sobre su uniforme. Su discreción no era por humildad falsa, sino por una profunda lealtad y una disciplina inquebrantable que pocos podían igualar. El general Rickman escuchó, asombrado por la integridad de Elara. Entendió que su silencio no era una falta de deseo de reconocimiento, sino una manifestación de su carácter. Había vivido con su secreto durante décadas, sin quejarse, sin buscar compensación. Esta era la esencia del servicio desinteresado, un ejemplo que, a juicio del general, era tan poderoso como cualquier hazaña militar expuesta en los libros de historia. La implicación de tal sacrificio personal en aras de la seguridad nacional era profunda. Elara había aceptado vivir una vida sin el aplauso público que merecía, permitiendo que otros asumieran el crédito o que la historia simplemente la olvidara, todo para proteger un secreto vital para su nación. Este nivel de abnegación era algo que Rickman rara vez había presenciado, ni siquiera en las páginas más heroicas de la historia militar. El general Rickman sabía que esta historia no podía seguir siendo un secreto. El legado de Elara Vance merecía ser reconocido, no solo por su acto de valor, sino también por su inquebrantable silencio y lealtad. Este descubrimiento no solo significaría una reescritura de un capítulo en la historia de la base, sino que también enviaría un poderoso mensaje a toda la institución sobre el verdadero significado del heroísmo y la importancia de no dejar a nadie en la sombra. A medida que el general Rickman profundizaba en el expediente clasificado de Elara Vance, notó una referencia a un código de operación restringido que había sido adjunto al incidente del avión dañado. Esto era inusual para una misión de transporte y sugería una importancia estratégica mucho mayor de lo que el informe superficial dejaba entrever. Decidió ir más allá de los registros públicos y solicitar el acceso a los archivos de inteligencia de alto secreto de aquella época. La desclasificación de documentos antiguos era un proceso burocrático y lento, pero la tenacidad del general Rickman era inquebrantable. Explicó a sus superiores que la revisión de estos archivos
podría ofrecer lecciones cruciales para la seguridad operativa actual. Su argumento era que, al entender cómo los actos de valentía eran gestionados y, en algunos casos, ocultados, podrían mejorar los protocolos de reconocimiento y la moral del personal en el presente. Finalmente, tras semanas de gestiones, se le concedió acceso a una sección de archivos restringidos, guardados en una bóveda sellada. Allí, entre polvo y el olor a papel viejo, encontró el informe completo sobre la Operación Fénix, la misión en la que Lara Vance había participado. Este documento, a diferencia del anterior, era detallado y brutalmente honesto sobre los riesgos y el éxito crítico de la operación. La verdad de Elara comenzaba a emerger. El informe describía cómo el avión de Elara no solo transportaba suministros médicos, sino también un prototipo experimental de equipo de comunicaciones, cuyo éxito era vital para una contraofensiva inminente. La misión era tan secreta que, en caso de fallo, todo el personal involucrado debía ser reportado como perdido en acción, y su heroísmo silenciado para proteger la tecnología. Elara había aceptado esos términos, demostrando una lealtad inquebrantable. La lectura de este informe conmocionó al general Rickman. No solo confirmó el extraordinario coraje de Elara, sino que también reveló el sacrificio de su potencial reconocimiento por el bien mayor de la seguridad nacional. Comprendió por qué su acto había sido borrado de la narrativa pública. Sin embargo, había algo más, una nota a pie de página, casi un pensamiento final que hacía referencia a una recomendación de honor personal y a su eventual otorgamiento, llevando la búsqueda del general a un nuevo nivel de descubrimiento aún más tangible. El general Rickman se enfrentó entonces a un nuevo desafío. ¿Cómo reivindicar públicamente a Elara Vance sin comprometer los principios de confidencialidad que ella había mantenido fielmente durante tantos años? La Operación Fénix seguía siendo sensible en ciertos aspectos, aunque muchos de sus detalles operativos ya no representaban una amenaza. Rickman sabía que debía encontrar un equilibrio entre el reconocimiento y el respeto por la integridad de Elara. Su primera acción fue reunir a un pequeño equipo de confianza para revisar todos los archivos relacionados con Elara y la Operación Fénix, asegurándose de que la desclasificación pudiera hacerse de forma segura y ética. Trabajarían en secreto, respetando la privacidad de Elara mientras preparaban el terreno para su merecido reconocimiento. La transparencia y la meticulosidad eran esenciales para evitar cualquier percance que pudiera empañar el momento. Rickman también tuvo varias conversaciones más con Elara, no para persuadirla, sino para entender sus deseos. Ella seguía siendo reacia a la publicidad, pero aceptó que su historia podría servir de inspiración, especialmente para las mujeres en el servicio militar. Su única condición fue que se contara con precisión y que el enfoque estuviera en el servicio, no en la glorificación personal, lo que resonaba profundamente con los principios del general. El proceso de reivindicación fue metódico. Se redactó un informe detallado que combinaba la información desclasificada con el testimonio de Elara, destacando su valentía, su destreza y su sacrificio. Este informe fue presentado a la cúpula militar, no solo como un caso de reconocimiento tardío, sino como una lección vital sobre la importancia de la perspicacia del liderazgo y la necesidad de valorar todas las contribuciones, incluso las menos visibles. La respuesta de la cúpula fue unánime. La historia de Elara Vance merecía ser contada. La fuerza de su relato, el ejemplo de su discreción y su valentía silenciosa ofrecía una poderosa narrativa sobre el honor y el servicio.
Este paso crucial preparó el escenario para un evento sin precedentes, un momento de justicia histórica que no solo honraría a Elara, sino que también inspiraría a futuras generaciones de militares, especialmente a las mujeres, a perseguir sus sueños. Finalmente, se anunció una ceremonia especial, no solo para conmemorar el aniversario de la base, sino para honrar a un miembro ejemplar de nuestra historia que encarna los valores más altos del servicio. El nombre de Elara Vance se mantuvo en secreto hasta el último momento, creando una atmósfera de expectación y misterio que amplificaría el impacto de la revelación. La anticipación llenó los pasillos de la base, mientras los preparativos se llevaban a cabo con sumo cuidado. La mañana de la ceremonia, el general Rickman subió al estrado con Elara Vance, ahora octogenaria, a su lado. Su figura, antes silenciosa y casi invisible, se erigía ahora como el centro de atención. El general comenzó su discurso, no con pomposidad, sino con una narración sobria y respetuosa de la Operación Fénix, detallando el contexto histórico, la misión crítica y los riesgos extremos que Elara había enfrentado y superado. A medida que Rickman desvelaba los detalles de la misión y el heroísmo de Elara, el público, compuesto por personal militar actual y retirado, así como dignatarios, escuchaba con un silencio reverencial. Las fotos antiguas de una joven Elara en su uniforme parpadearon en las pantallas, contrastando con la figura serena y sabia que tenían delante. La historia de su discreción y su inquebrantable lealtad resonó profundamente en todos los presentes. Entonces, el general Rickman hizo una pausa y con una voz cargada de emoción y respeto, anunció que Elara Vance había recibido en secreto la Cruz de Vuelo Distinguido, pero había elegido no mostrarla públicamente por razones de seguridad nacional. Acto seguido, en un gesto simbólico de reconocimiento tardío, colocó una réplica pulida de la medalla sobre su pecho, marcando el fin de décadas de anonimato forzoso. La sala estalló en un aplauso atronador, un torrente de admiración y gratitud. Elara, con lágrimas en los ojos pero con una dignidad inmensa, saludó a la multitud, su medalla brillando bajo las luces. No pronunció un largo discurso, fiel a su naturaleza, pero sus pocas palabras fueron poderosas. El deber llama, el honor responde, siempre. Fue un momento de profunda justicia, que no solo honró a una heroína olvidada, sino que también envió un mensaje claro sobre la importancia de la verdad y el reconocimiento. La ceremonia de reconocimiento de Elara Vance tuvo un impacto que trascendió las paredes de la base militar. Su historia se difundió rápidamente, no como una sensación mediática efímera, sino como un relato inspirador que resonó con la esencia del servicio militar y el valor humano. La mujer silenciosa se convirtió en un faro, un símbolo de la valentía que a menudo se esconde bajo la superficie, y del sacrificio que pocas veces se celebra públicamente. Para las mujeres en el ejército, la historia de Elara fue particularmente poderosa. Demostró que el valor y la competencia no tienen género y que la contribución femenina ha sido fundamental, aunque a veces invisibilizada, a lo largo de la historia militar. Su ejemplo abrió conversaciones importantes sobre la igualdad de oportunidades y la necesidad de una representación más equitativa, inspirando a nuevas generaciones de mujeres a perseguir sus sueños en campos que antes les estaban cerrados. El general Rickman, por su parte, fue elogiado por su perspicacia y su compromiso con la verdad. Su acto de desenterrar la historia de Elara no solo corrigió un error histórico, sino que también reforzó los valores de liderazgo que él mismo representaba.
la importancia de escuchar, de observar y de valorar a cada miembro del equipo, sin importar su rango o género. Su liderazgo se convirtió en un modelo a seguir, uno que priorizaba la justicia y la meritocracia. Elara Vance, aunque ya no era silenciosa en el sentido literal, siguió siendo una figura de serena dignidad. Participó en algunos eventos públicos, compartiendo su experiencia con jóvenes cadetes y veteranos, siempre enfatizando la importancia del deber y la lealtad. Su historia no la transformó en una figura pública extravagante, sino en una venerable mentora cuya sabiduría se basaba en la experiencia de una vida de servicio desinteresado y valor excepcional. El legado de Elara Vance no fue solo el de una heroína reconocida tardíamente, sino el de una verdad que finalmente vio la luz, recordándonos que las historias más poderosas a menudo son aquellas que esperan pacientemente ser descubiertas. Este despertar no solo reescribió un fragmento de la historia, sino que también estableció un precedente crucial para el reconocimiento de los héroes anónimos que, por diversas razones, permanecen en la sombra, esperando su momento. La historia de Elara Vance es un claro recordatorio de cómo la percepción puede moldear o distorsionar el valor de las contribuciones individuales. Durante décadas, su silencio fue interpretado por muchos como una falta de ambición o de grandes hazañas, cuando en realidad era una muestra de una lealtad y una disciplina inquebrantables. Esta dicotomía entre la apariencia y la realidad subraya la necesidad de una evaluación más profunda y menos superficial del rendimiento. El valor, especialmente en contextos de alto riesgo, no siempre se manifiesta en gestos grandilocuentes o en exhibiciones públicas de valentía. A menudo reside en la resiliencia silenciosa, en la toma de decisiones difíciles bajo presión o en el cumplimiento constante del deber cuando nadie está mirando. La historia de Elara nos enseña a buscar este tipo de valor, a reconocer que el heroísmo puede presentarse de muchas formas, algunas de ellas bastante modestas a primera vista. Para las instituciones militares y las empresas en general, esto significa implementar sistemas de evaluación que no solo midan el ruido o la visibilidad de las acciones, sino también su impacto real y sus implicaciones a largo plazo. Es fundamental crear un ambiente donde la información crítica sobre el rendimiento se documente adecuadamente y se preserve, permitiendo que las historias completas de servicio, tanto las públicas como las privadas, puedan ser recuperadas y valoradas en el futuro. Además, la historia de Elara enfatiza la importancia de la mentoría y la observación por parte de los líderes más experimentados. Un mentor atento podría haber reconocido el valor de Elara mucho antes, guiándola hacia un reconocimiento adecuado o al menos asegurándose de que su historial se mantuviera visible. La transmisión de la historia oral y la documentación cuidadosa son herramientas esenciales para evitar que tales actos de valentía se pierdan en el tiempo, asegurando su reconocimiento. En última instancia, el caso de la mujer silenciosa desafía la noción de que el reconocimiento es la única medida del éxito. Para Elara, el verdadero éxito fue salvar vidas y cumplir su misión. Sin embargo, su reivindicación tardía nos muestra que, aunque el individuo no lo busque, el reconocimiento público es una responsabilidad de la comunidad y del liderazgo. Es un acto de justicia que valida el sacrificio y ofrece un modelo a seguir, reforzando la moral y los valores institucionales. La historia de Elara Vance, la mujer silenciosa, cuya medalla permaneció oculta durante décadas,
es mucho más que un relato de reconocimiento tardío. Es un poderoso testimonio de que el verdadero valor y la integridad, aunque a veces pasen desapercibidos o sean deliberadamente silenciados, poseen una fuerza inherente que, con el tiempo y la perspicacia adecuada, siempre encontrará su camino hacia la luz. Su vida es una oda a la perseverancia discreta y al servicio desinteresado. Este relato nos enseña que debemos mirar más allá de lo obvio, desconfiar de las primeras impresiones y buscar la profundidad en las personas y en las situaciones. Nos reta a cuestionar las narrativas preestablecidas y a tener la valentía de desenterrar verdades que quizás no encajen en las historias que nos han sido contadas. La empatía y la curiosidad del general Rickman nos demuestran que un liderazgo auténtico es aquel que busca comprender la totalidad del ser humano. El legado de Lara Vance se erige como un faro para aquellos que sirven en silencio, para quienes el deber es la única recompensa. Es un recordatorio de que cada contribución, por pequeña o anónima que parezca, tiene un impacto vital en el entramado de la sociedad y en el éxito de cualquier misión colectiva. El valor se mide por la acción, no por el aplauso, y la historia de Lara valida esta profunda verdad con una claridad conmovedora. Esperamos que este viaje a través de la vida de Lara Vance haya resonado con usted, invitándole a reflexionar sobre los héroes anónimos en su propia vida y en la historia que nos rodea. ¿Hay historias silenciosas esperando ser contadas? ¿Qué valor permanece oculto bajo la superficie en su propio entorno? Le animamos a compartir sus pensamientos y reflexiones en los comentarios, promoviendo una discusión auténtica sobre estos temas tan importantes. En última instancia, la historia de Lara Vance nos deja con una verdad simple pero profunda. El honor verdadero no se busca, se gana. Y aunque las medallas puedan guardarse en silencio, el espíritu indomable y el servicio inquebrantable de quienes las merecen nunca podrán ser completamente borrados de la memoria colectiva. Mantengamos nuestros ojos abiertos, porque las historias más inspiradoras a menudo son las que esperan pacientemente ser descubiertas.